Testimonio devocional 9 de julio, Juan capítulo 8, versículo 12 al 20, da testimonio. A Cristo Jesús lo encontramos a través de toda la Escritura. Y ya aquí en la tierra muestra su verdadera identidad, enseñándonos a creer en su ejemplo, en su testimonio y en su obediencia. Ante la incredulidad, Cristo Jesús muestra la validez de su testimonio. Un testimonio diferente a los que le rodean, pero también reconoce que para que algo sea aprobado como verdadero, las Escrituras piden el testimonio de dos personas. Por eso dice que Él y el Padre, que le envió, dan testimonio y toda la Escritura da testimonio. Ahora todos y cada uno de nosotros somos llamados a conocerles, a seguirles, a aplicar las enseñanzas para ser representantes como verdaderos embajadores, dar testimonio que Cristo Jesús es el único camino para llegar al Padre, que hemos recibido, si le hemos recibido, la gracia y la misericordia divina y la promesa de vida eterna. Aunque siendo nosotros carne, somos todos iguales, creyendo o no creyendo, desde la perspectiva carnal. La diferencia es que al creer en la palabra de Dios y tener el Espíritu Santo andando en el Evangelio del agua y del Espíritu, somos diferentes desde la perspectiva espiritual. Y en cuanto a la obra de Dios, cada día renovando la decisión de hacer la obra, animando a los obreros de la fe por medio de los devocionales, como hermanos en la fe, a vivir por la fe de creer en el Evangelio del agua y del Espíritu, juzgando lo que es correcto y lo que es incorrecto acorde a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros, teniendo confianza cuando somos guiados a tener fe y más fe en la palabra de Dios, tomando lo bueno, llevando una vida coherente acorde a las Escrituras. Y esto hará que nos alejemos de la mundanidad espiritual, sabiendo que muchos fingen ser así y viven de otra forma, siendo la mundanidad que se deja introducir en el espíritu humano y se descuidan, poco a poco van tomando posesión del individuo, no dándose cuenta, porque es como la polilla que lentamente destruye, carcome, hasta que queda inutilizable, perdiendo la identidad en Cristo, hablando de Cristo pero sin Cristo, llegando a demostrar incapacidad de coherencia. Manifiesta ser un muy cristiano, de asistir todas las veces o de vez en cuando al templo. Sin embargo, en la vida cotidiana, en el trabajo, es incapaz de ser coherente, demostrando mundanidad espiritual, siendo la mundanidad la que conduce a la doble vida, la que es apariencia, la que es verdadera, alejándote de la Trinidad y destruyendo la identidad cristiana. Tengamos presente lo que nos exhorta la palabra de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Al ser cristianos, cristianos verdaderos, no podemos olvidar que somos la luz del mundo. Por eso nuestro testimonio de las palabras respaldadas por las acciones y decisiones deben ser un ejemplo del Evangelio del amor, reforzando la unidad familiar, ayudándonos unos a otros y fortaleciéndonos unos a otros, teniendo presente que en cada paso que damos, en cada palabra que decimos, en cada acción que hacemos, es a Cristo a quien estamos mostrando o negando ante los que nos rodean, demostrando si somos verdaderos y auténticos o duales y lejanos, si somos luz para que otros busquen la verdad o los que alejan a los demás de la verdad. Todo porque cada uno de nosotros somos la única Biblia que muchos a nuestro alrededor ven, oyen, leen, entienden. Así como Cristo Jesús habla de ser testimonio, nos enseña a cuán importante es nuestro testimonio, andar en fidelidad a nuestra fe en Cristo Jesús, auténticos en nuestro andar. Solo así otros verán la verdad y buscarán seguirla. Nosotros somos el camino para acercar o alejar a los que nos rodean a Cristo, tú y yo dando testimonio de Cristo, y los que nos rodean dando testimonio de nosotros, de estar en Cristo o estar sin Cristo. Dan testimonio si aplicamos las Escrituras en nuestra vida o no. Dan testimonio si andamos en el Espíritu o en la carne, siendo un llamado constante a profundizar nuestra relación con la Trinidad por medio de la palabra de Dios, buscando mayor conocimiento espiritual para mostrar una mayor argumentación e identidad en la Trinidad. Si conocemos a Cristo Jesús, conocemos al Padre, y esto se da por el estudio y aplicación de la palabra de Dios. Así como Cristo Jesús fue el embajador del Padre aquí en la tierra, nosotros somos los embajadores del Padre y del Hijo aquí en la tierra. Nosotros somos quienes revelamos al Padre y al Hijo a los que nos rodean.
pero son los que nos rodean los que confirman nuestra identidad, nuestras credenciales y nuestra representación. No hay ninguna razón para que la gente no crea en el Padre y el Hijo, porque todos y cada uno hemos oído hablar de ellos. Y nosotros andamos en la palabra de Dios, en la sabiduría divina, en la voluntad de Dios. Pero la razón que tiene el mundo que nos rodea es que ven que se anda en la palabra humana, en la sabiduría humana, en la propia voluntad, olvidando que el conocimiento de la Trinidad es esencial para una vida espiritual. Y este se da únicamente a través de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Y para que esto se dé, se debe tener una verdadera comunión permanente, constante, y se debe andar en un examen diario, permanente del caminar con respecto a la palabra de Dios, habiendo que se tenga una base sólida para una verdadera fe en Cristo Jesús, una fortaleza para enfrentar los argumentos, excusas, justificaciones, desafíos de la vida diaria. Jamás ninguno de nosotros podemos negar nuestra debilidad, nuestra flaqueza, nuestra falla. Es por eso que debemos mirarnos con respecto a la palabra de Dios, reconocer si algo de esto llegó a nuestra vida, si estuvimos vigilantes para frenarlo o si cedimos dejándonos ganar por la emoción, mostrando verdadero arrepentimiento, dispuestos a seguir firmes, enderezando la senda, continuando en Cristo Jesús, con Cristo Jesús, dando testimonio de la verdad con nuestros labios, testimonio de la verdad que el Padre y el Hijo residen en nuestro corazón, dejando todo tipo de falacias y el sincretismo del mundo que nos rodea. Nos quieren hacer caer, poniendo atención a las exhortaciones del Espíritu Santo y las Escrituras. Y si dentro de nosotros el que habla es el Espíritu Santo, el que gobierna es Cristo Jesús, nosotros hacemos la voluntad de Dios. Ya abrazamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora continuamos en nuestra relación con la Trinidad y con la palabra del Señor a través de la oración, del entendimiento de la Biblia, la comunión con los hermanos en la fe, asistiendo a las enseñanzas en el templo, siendo parte activa en el cuerpo de Cristo. Solo así podemos cumplir con predicar el Evangelio del agua y del Espíritu a todo el mundo, en verdadero testimonio, porque no predicarlo, la gente que está a nuestro alrededor no podrá recibir la remisión de los pecados, teniendo en cuenta que lo que hablemos del Evangelio es lo que ya hemos vivido en el Evangelio. Cuando hablamos de cambiar el mundo es porque ya nuestro mundo cambió. Somos nosotros ejemplo vivo de lo que predicamos a otros. Solo así creerán en nosotros. Solo así pueden ver la palabra de Dios en nosotros, el obrar del Espíritu Santo a través de lo que ha obrado en nosotros. Solo así los que nos rodean nos dejarán conocer el estado de su corazón, querrán conocer más de la Trinidad y a quienes seguimos y quien ha hecho su obra en nosotros. Y es donde nosotros debemos dejar que sea la sabiduría divina y no nuestra sabiduría la que intervenga. No es nuestras palabras, es el poder del Espíritu Santo que se debe manifestar, dejándonos guiar como simples instrumentos para que ellos y nosotros podamos vivir una vida guiada por el amor, la justicia, la compasión, y que al tener conocimiento de la Trinidad nos da base sólida para nuestra fe, fortaleciéndonos para enfrentar los desafíos de la vida diaria que siempre se debe buscar la guía y fortaleza divina mediante la oración y meditando en la palabra. Ante esto evalúa hoy, da testimonio. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque cada día nos exhortas, Padre bondadoso, nos enseñas, Padre misericordioso, y nos llevas a evaluarnos con respecto a la palabra. Gracias, Padre amado, porque una y otra vez vemos, Señor Padre misericordioso, que andamos de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, guiados y protegidos por el Espíritu Santo a la luz de la palabra. Gracias, Padre amado, porque una y otra vez vemos tu misericordia, Señor, no solo con nosotros, sino con este mundo, Padre misericordioso, pero también nos exhortas a dar verdadero testimonio, Padre misericordioso. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, da testimonio. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar, da testimonio. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve nuestras redes sociales. En ellas encontrarás palabra del Señor. Buen día.